Mientras tú leías esto, otro venezolano cruzó una frontera con lo que cupiera en una mochila. Pero hay 3 personas en Caracas que no solo no se fueron, se quedaron y compraron la calle. He revisado expedientes judiciales, sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y más de 4 años de investigaciones del medio venezolano Armando Info para contarte esto. Walter, Josel y Josual Gavidia Flores, los hijos de la primera dama, los que heredaron el país antes de que terminara de caerse. Lo que construyeron mientras Venezuela colapsaba no es solo corrupción, es algo más sistemático, más frío y más difícil de desmantelar. Y antes de que termine este documental, vas a entender exactamente cómo funciona. En Venezuela existe una palabra para describirlos: los chamos. Suena informal, casi inocente, pero detrás de ese apodo hay 3 hombres que durante años controlaron algo que ningún dinero del mundo debería poder comprar: el poder del Estado. Walter, Josel y Josual Gavidia Flores no nacieron siendo hijos de Nicolás Maduro, son hijos de Cilia Flores, la mujer que durante décadas fue la arquitecta silenciosa del chavismo, la que negoció lo que Maduro no podía negociar, la que llamaba cuando las cosas se complicaban. La primera combatiente, como la llaman dentro del régimen. Pero Cilia no llegó sola al poder. La siguieron sus hijos. Y aquí está lo primero que necesitas entender. El régimen de Maduro no fue solo un gobierno, fue una distribución familiar del poder institucional, deliberada, coordinada y casi perfecta en su diseño. El Ejecutivo lo controlaba Maduro. El Legislativo lo comandó durante años Diosdado Cabello, pero con Cilia como bisagra permanente entre ambas ramas. Y el Judicial, esa pieza que en cualquier democracia debería ser independiente, terminó con uno de los hijos de Cilia sentado en un juzgado penal de Caracas. Walter Gavidia Flores, el mayor de los 3, llegó a ocupar el cargo de juez noveno del área penal de la zona metropolitana de Caracas. No es un dato menor. Es la demostración más clara de hasta dónde llegó la colonización institucional de esta familia. Porque cuando tienes al padrastro en el Ejecutivo, a la madre en el Legislativo y al hijo mayor en el Judicial, ya no necesitas corromper el sistema. Tú eres el sistema. Pero el poder institucional era solo la superficie. Por debajo, los 3 hermanos construyeron algo diferente, algo que no aparece en ningún cargo oficial. Una red de influencia, contratos y propiedades que les permitió acumular una riqueza que no tiene ninguna explicación legítima. No cuando el país que gobernaba su padrastro registraba una de las contracciones económicas más brutales de la historia moderna fuera de una guerra. Venezuela perdió más del 75% de su PIB en menos de una década. Millones de personas abandonaron el país. Los salarios se evaporaron. Los hospitales se vaciaron de medicamentos. Y mientras eso pasaba, los chamos compraban. Compraban propiedades, compraban contratos, compraban silencio. Y lo hacían con una impunidad que solo es posible cuando nadie con poder tiene ningún incentivo para detenerte. Porque los que podrían investigarte son tu familia. Los que podrían juzgarte son tus socios, y los que podrían denunciarte saben exactamente lo que les costaría hacerlo. Eso no es corrupción oportunista, eso es arquitectura. Pero toda arquitectura tiene cimientos, y los cimientos de este imperio tienen un nombre que va a aparecer varias veces más antes de que termine este documental. Alexander Saab, un empresario que no era venezolano, que no tenía experiencia en el sector alimentario y que de alguna manera terminó controlando contratos millonarios del programa de subsidios más importante del país. Y los chamos estaban exactamente en el centro de esa operación. Alexander Saab no era el tipo de persona que debería haber estado ahí.
No era venezolano. Era colombiano, nacido en Barranquilla, sin formación en logística alimentaria, sin historial en contratos gubernamentales, sin ninguna razón obvia para convertirse en el proveedor más importante del programa de alimentación del Estado venezolano. Pero en el mundo que construyó el chavismo, las credenciales no importaban. Importaba a quién conocías, y Saab conocía a las personas correctas. El mecanismo fue una institución que muy poca gente recuerda hoy, pero que fue absolutamente central en esta historia. Se llamaba Fundación Pro Patria 2000, una fundación del Estado venezolano, pública, financiada con dinero público y dirigida durante años por personas directamente vinculadas a la familia Flores. Uno de los hijos de Cilia y su sobrino Carlos Serpica Flores estuvieron al frente de esa institución en momentos clave, y desde ahí, con la firma correcta y el apellido correcto, otorgaron contratos millonarios a empresas del entorno de Saab. Pero aquí viene el movimiento que debes entender bien, porque es el corazón del esquema. Saab recibía los contratos reales con dinero real del Estado venezolano, supuestamente destinados a llevar comida a las familias más pobres del país. El programa CLAP, las cajas de alimentos subsidiados que se convirtieron en el principal mecanismo de control social del régimen. Eso era lo que se vendía públicamente. Por dentro, la operación funcionaba diferente. Saab canalizó dinero directamente a los 3 hermanos Gavidia Flores a cambio de algo muy específico: acceso. Acceso a más contratos, acceso a las decisiones del Estado, acceso a la red de protección que solo la familia de la primera dama podía garantizar. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo documentó con precisión quirúrgica cuando lo sancionó. No son acusaciones vagas, son transacciones rastreadas, empresas identificadas, flujos de dinero documentados, y el número que surge de esas investigaciones no es menor. Saab lavó cientos de millones de dólares en ganancias de corrupción a través de operaciones en múltiples países. Los chamos eran uno de los destinos de ese dinero. Piénsalo un momento en términos concretos. Venezuela en esos años tenía familias que hacían cola durante horas para recibir una caja de comida subsidiada con harina, aceite y legumbres. Esa caja era, para muchas familias, la diferencia entre comer o no comer esa semana. El dinero que debía garantizar ese programa, parte de ese dinero, terminó en cuentas vinculadas a los hijos de la mujer que supervisaba el sistema. Eso no es solo corrupción, es robarle la comida al hambriento mientras firmas el decreto que dice que lo estás alimentando. Pero Saab no operaba solo con la Fundación Pro Patria. Tenía otra pieza en el tablero, una empresa llamada Shatex, una estructura corporativa que aparece en las investigaciones como el vehículo a través del cual parte de ese dinero circulaba, y en la que los chamos tendrían participación directa, según lo que documentaron los investigadores. Cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos finalmente capturó a Saab en Cabo Verde en 2020 y lo extraditó, muchos creyeron que el esquema colapsaría, pero los esquemas de esta naturaleza no dependen de un solo hombre, dependen de una red, y la red seguía intacta, porque mientras Saab era detenido, los hermanos Gavidia Flores seguían en Caracas, en su barrio, en sus propiedades, con sus negocios funcionando, y uno de esos negocios, el más visible, el que llevaba su marca personal, estaba a punto de convertirse en la evidencia más difícil de ignorar. Se llamaba Furia. Hay un momento en cualquier esquema de corrupción a gran escala en el que el dinero tiene que moverse, no puede quedarse quieto, no puede aparecer de golpe en una cuenta bancaria venezolana sin levantar preguntas. Tiene que viajar, tiene que transformarse,
Tiene que pasar por suficientes manos y suficientes fronteras hasta que ya no parezca lo que era cuando salió. A esa operación de movimiento de dinero vinculada a la familia Flores la llamaron Operación Moneyfly. Y lo que reveló no fue solo la magnitud del dinero involucrado, fue la sofisticación del sistema que lo movía. El eje de esa operación era un empresario panameño, Ramón Carretero Napolitano. Un hombre que no aparece en los titulares venezolanos con la frecuencia que debería, pero que las investigaciones ubican como una pieza absolutamente central en la conexión entre el dinero del Estado venezolano y las cuentas de personas cercanas a la familia Flores. El mecanismo era casi elegante en su simplicidad. La Fundación Propatria 2000 otorgaba contratos del Estado con dinero público. El beneficiario directo o indirecto de esos contratos era Carretero Napolitano o empresas de su entorno. Hasta ahí, desde afuera, parecía una operación comercial normal, un proveedor recibiendo pago por un servicio al Estado. Pero entonces Carretero Napolitano giraba, se daba la vuelta como describen las investigaciones, y desde otras empresas que él mismo controlaba o que controlaba su familia, realizaba pagos millonarios. Varios millones de dólares transferidos a cuentas bancarias en Panamá vinculadas a personas cercanas a la familia Flores. Panamá no es un detalle menor en esta historia. Es una elección deliberada. El sistema financiero panameño ha sido durante décadas uno de los destinos preferidos para el movimiento de dinero que no puede explicarse en su país de origen. Tiene infraestructura bancaria sofisticada, historial de opacidad y suficiente distancia geográfica e institucional de Venezuela para que rastrear el origen de los fondos requiera años de investigación coordinada entre múltiples jurisdicciones. Eso es exactamente lo que necesitaba esta operación, pero el dinero no solo se movía hacia Panamá, también se movía hacia adentro, hacia Caracas, hacia propiedades, hacia negocios, hacia activos que pudieran justificar un nivel de vida que ningún cargo público ni ninguna actividad comercial legítima podría explicar. Y aquí es donde aparece Mario Enrique Bonilla. Bonilla sería, según las investigaciones estadounidenses realizadas en Florida, el testaferro de los hijos Flores. El hombre cuyo nombre aparece en los documentos cuando los nombres de los hermanos no pueden aparecer. El que firma lo que ellos no pueden firmar. El que recibe lo que ellos no pueden recibir directamente. Las investigaciones en Florida rastrean cómo dinero proveniente de Petróleos de Venezuela, PDVSA, la empresa estatal que en su momento fue una de las más importantes de América Latina y que bajo el chavismo se convirtió en uno de los principales vehículos de corrupción del continente, habría sido enviado a los chamos precisamente a través de Bonilla, PDVSA, el programa de alimentación, la Fundación Propatria, Panamá, Florida, Turquía. Los tentáculos de este esquema no se quedaron dentro de Venezuela, se extendieron por varios continentes simultáneamente, y eso no es accidental. Eso es diseño. Porque cuanto más disperso está el dinero, cuanto más países y jurisdicciones tiene que atravesar una investigación para reconstruir el flujo completo, más difícil se vuelve llevarlo ante un tribunal. Pero hay algo que los diseñadores de este esquema no calcularon bien, que uno de sus negocios más visibles, el que llevaba su nombre en el logo, el que exportaba productos a Europa y Asia, iba a dejar un rastro que no requería seguir el dinero. Requería simplemente mirar la etiqueta. Hay una calle en Caracas que no aparece en ningún registro oficial como propiedad privada de una familia. Pero todo el mundo en el barrio sabe a quién pertenece. Se llama Avenida Laguna de Tacarigua. Está en Cumbres de Curumo, una de las zonas más exclusivas de la capital venezolana.
Una urbanización cerrada, con seguridad privada, con casas que en cualquier otro contexto costarían millones de dólares. Y tiene una característica que la hace única en toda Caracas. Está frente a Fuerte Tiuna, el complejo militar más importante de Venezuela, el lugar donde vive Nicolás Maduro, el lugar donde vive Cilia Flores. La casa del padrastro y la madre de los 3 hermanos está literalmente al otro lado de la calle de donde los chamos construyeron su feudo personal. Walter, Josel y Joswal no compraron una casa en ese sector. Compraron el sector. Según las investigaciones, los hermanos adquirieron viviendas en esa avenida de una manera que llamó la atención no por el qué, sino por el cómo. No fueron compras de mercado. No fueron transacciones donde un vendedor pone un precio y un comprador lo acepta libremente. Fueron operaciones marcadas por presuntos sobornos, amaños y desvíos de dinero que convirtieron esa calle en una extensión del poder familiar. Los antiguos propietarios vendieron. Algunos dicen que no tuvieron mucha opción, y en esa misma calle, junto a los hermanos, se instalaron sobrinos, familiares cercanos y personas del entorno de Cilia Flores, una colonia familiar en el corazón de la zona más protegida de Caracas, a metros del hombre más poderoso del país. Pero el imperio no se limitaba a esa calle, porque los chamos también querían una marca, una identidad pública, algo que pudiera existir a plena luz del día, sin que nadie pudiera señalarlo directamente como producto de la corrupción. La llamaron Furia. Furia Team empezó como un proyecto deportivo, una pista de motocross en plena Caracas, en calles que estaban bajo su control, donde los hermanos organizaban competencias, construían una imagen de empresarios jóvenes y exitosos, y generaban alrededor de ese proyecto una comunidad visible y ruidosa que servía perfectamente como fachada. Pero Furia no era solo deporte. Furia era también una marca de bebidas energizantes. Con ese mismo nombre, con ese mismo logo, los hermanos montaron una operación de exportación que llevó sus productos a Europa y Asia. La ruta no era directa, pasaba por Turquía, un país con el que Venezuela mantuvo relaciones comerciales estrechas durante el periodo más duro de las sanciones internacionales, y que funcionó como puente para operaciones que no podían realizarse directamente con mercados occidentales. Piénsalo un momento, un país con una economía destruida, con escasez de productos básicos, con empresas locales sin acceso a divisas para importar materias primas, y en ese mismo país, 3 hermanos sin ningún historial empresarial verificable logran montar una marca, producir bebidas energizantes y exportarlas a 2 continentes a través de una ruta que pasa por Turquía. Eso no se hace con talento emprendedor. Eso se hace con acceso a divisas que el ciudadano común no tiene. Con protección institucional que ningún empresario privado legítimo podría obtener. Con una red de contactos que solo existe cuando tu apellido te conecta directamente con quien controla el Banco Central, las aduanas y las fuerzas de seguridad del Estado. Furia era la cara visible de algo que por debajo era mucho más oscuro, y Washington lo sabía, porque mientras los chamos exportaban bebidas energizantes y organizaban carreras de motocross en Caracas, en una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, alguien llevaba años construyendo un expediente con sus nombres, con sus empresas, con sus cuentas, con sus socios, y ese expediente estaba a punto de volverse público. El 8 de marzo de 2018 no fue un día cualquiera para la familia Gavidia Flores. Ese día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como OFAC, publicó una lista. Una lista con nombres, con descripciones de actividades, con vínculos documentados, y en esa lista aparecían 3
nombres que en Venezuela todo el mundo conocía, pero que hasta ese momento nadie con poder real había señalado públicamente: Walter Gavidia Flores, José El Gavidia Flores, Joswal Gavidia Flores, sancionados, con sus activos en jurisdicción estadounidense bloqueados, con prohibición para cualquier ciudadano o empresa americana de realizar transacciones con ellos, con una descripción oficial que los vinculaba directamente a actos de corrupción, lavado de dinero y uso indebido de su posición para beneficiarse de contratos del Estado venezolano. Pero una sanción de la OFAC no es una condena judicial, es una señal. Es Washington diciéndole al mundo: estos individuos están en nuestra mira. Tenemos información suficiente para señalarlos públicamente. Y cualquier banco, cualquier empresa, cualquier socio comercial en cualquier parte del mundo que siga operando con ellos, asume el riesgo de quedar contaminado por esa relación. El efecto práctico es brutal, aunque silencioso. Las puertas del sistema financiero internacional se cierran. Los bancos corresponsales que procesan transacciones en dólares dejan de tocar cualquier operación vinculada a esos nombres. Las empresas europeas o asiáticas que estaban considerando negocios con ellos reciben una señal de alerta que muy pocas ignoran. El perímetro se reduce, pero dentro de Venezuela, las sanciones de la OFAC tienen un efecto diferente. Dentro de Venezuela, ser sancionado por Estados Unidos es, en el discurso del régimen, casi una medalla. La narrativa oficial lo convierte en evidencia de persecución imperial, en prueba de que el sancionado es un patriota amenazado por el enemigo externo. Maduro lo ha usado sistemáticamente con cada figura de su entorno que ha sido señalada por Washington. Entonces los chamos quedaron atrapados en una paradoja. Afuera eran intocables en el sentido negativo. Ningún actor financiero internacional serio quería acercarse a ellos. Adentro eran intocables en el sentido positivo. Ningún fiscal venezolano, ningún juez, ningún organismo del Estado tenía ni la independencia ni el incentivo para investigarlos. Y en ese espacio intermedio, entre las sanciones internacionales y la impunidad doméstica, siguieron operando. Pero Washington no se detuvo en las sanciones. Las investigaciones en Florida continuaron, y lo que empezó como un rastreo de flujos financieros vinculados a Saab fue expandiéndose hasta alcanzar la red completa. Mario Enrique Bonilla, el testaferro que aparece en los documentos como receptor y movilizador de fondos en nombre de los hermanos, fue identificado en esas investigaciones como el eslabón que conectaba el dinero de PDVSA con las cuentas de los Gavidia Flores. El mecanismo era el mismo que ya conocemos: contratos, empresas intermediarias, transferencias a jurisdicciones con baja transparencia, activos registrados a nombre de terceros. Pero ahora había fiscales federales en Estados Unidos que conocían ese mecanismo en detalle y que tenían jurisdicción para actuar sobre cualquier parte de esa red que tocara territorio o sistema financiero americano. Y casi todo toca el sistema financiero americano, porque casi todo el comercio internacional pasa en algún momento por una transacción en dólares, y cada transacción en dólares, sin importar dónde ocurra físicamente, pasa por un banco corresponsal en Estados Unidos. Eso le da a Washington una capacidad de alcance que va mucho más allá de sus fronteras. Los chamos lo sabían. Por eso diversificaron. Por eso usaron Turquía. Por eso usaron Panamá. Por eso pusieron todo a nombre de otras personas. Pero hay algo que no pudieron diversificar. No pudieron poner a otra persona a vivir en esa calle de Cumbres de Curumo. No pudieron poner a otra persona a ser el hijo de Cilia Flores, y no pudieron evitar que el mundo cambiara a su alrededor de una manera que nadie dentro del régimen calculó a tiempo. Porque mientras ellos construían su imperio, el reloj ya estaba corriendo.
Hay un momento en el que todos los imperios construidos sobre poder prestado enfrentan la misma pregunta. ¿Qué pasa cuando el poder que los sostiene desaparece? Para los hermanos Gavidia Flores, ese momento no llegó de golpe, llegó en capas, una encima de la otra, cada capa un poco más pesada que la anterior, hasta que el peso acumulado empezó a hacer lo que hace siempre con las estructuras que no tienen cimientos legítimos. Empezó a mostrar las grietas. La primera capa fue Saab, cuando Alexander Saab fue capturado en Cabo Verde en junio de 2020 y extraditado a Estados Unidos 2 años después. El hombre que había sido el puente entre el dinero del Estado venezolano y las cuentas de los chamos quedó en manos de fiscales federales americanos con acceso a toda su información financiera, todos sus contactos, todos sus registros de transacciones. Saab habló, no completamente, no de manera que haya producido hasta ahora cargos formales contra los hermanos en tribunales americanos. Pero habló lo suficiente para que el expediente que Washington tenía sobre la familia Flores se volviera considerablemente más grueso. La segunda capa fue Cilia. En marzo de 2023, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó cargos formales contra Nicolás Maduro y varios de sus colaboradores más cercanos por narcotráfico y narcoterrorismo. Entre los acusados estaba Cilia Flores, la madre, la primera combatiente, la arquitecta del poder familiar, acusada formalmente en una corte federal americana, con cargos que en Estados Unidos conllevan penas de décadas de prisión, con una recompensa de hasta $3 millones ofrecida por información que conduzca a su captura. Piensa en lo que eso significa para los 3 hermanos. Su madre, la fuente original de toda su protección institucional, es ahora una fugitiva buscada por el país que tiene más capacidad de alcance financiero y legal del mundo. El paraguas que los cubría no solo se cerró, se convirtió en una diana. La tercera capa fue la más silenciosa, pero quizás la más definitiva. El régimen de Maduro, acorralado por sanciones, por la presión internacional, por la crisis económica que no termina de resolverse y por negociaciones políticas que avanzan y retroceden sin llegar nunca a ningún destino claro, empezó a necesitar moneda de cambio. Y en ese juego, las figuras sancionadas, las personas que Washington quiere, se convierten en fichas de negociación, no necesariamente para entregarlas, sino para usarlas como señal de buena voluntad en momentos de conversación diplomática, para mostrarlas y esconderlas según convenga. Los chamos pasaron de ser intocables a ser potencialmente útiles como moneda. Eso es mucho más peligroso de lo que parece, porque significa que su futuro ya no depende solo de su propia capacidad para mantenerse fuera del alcance de la justicia a la americana. Depende de las decisiones políticas de un régimen que ha demostrado repetidamente que sacrifica a los suyos cuando la supervivencia lo requiere, y mientras tanto siguen en Caracas, en su calle, en su barrio exclusivo frente a Fuerte Tiuna, rodeados de la misma red de protección que construyeron durante años, pero con un perímetro que se estrecha lentamente, silenciosamente, desde múltiples direcciones simultáneas. Washington no ofrece una recompensa pública por ellos, todavía, pero los tiene en la mira. Los fiscales en Florida conocen sus nombres, sus empresas, sus testaferros, sus rutas de dinero, y la historia de esta región ha demostrado una y otra vez que el momento en que un régimen empieza a colapsar, los que creían ser intocables descubren que siempre fueron prescindibles. Walter, Yosel y Josué Gavidia Flores construyeron un imperio sobre el poder de otros. El problema con ese tipo de imperios es que cuando el poder que los sostiene se mueve, ellos se mueven con él.
y el poder que lo sostuvo toda su vida está temblando. Venezuela no es un país pobre, es un país al que le robaron la riqueza, y esta historia no es la excepción a esa regla. Es el ejemplo más claro de cómo funciona el mecanismo. 3 hombres, una madre con poder, un padrastro con el país en las manos, y una red construida durante años para convertir el dinero público en patrimonio privado, mientras millones de venezolanos decidían entre quedarse o sobrevivir. El juicio histórico ya está escrito. Lo que falta es el judicial. Y si llegaste hasta aquí, hay otra historia que necesitas conocer, la de los hombres que financiaron todo esto desde afuera, los que pusieron el dinero sin aparecer en ninguna lista de sanciones. Todavía, ese video ya está en el canal.